Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hacer la review de un personaje que creo que la va a romper dentro del juego Saint Seiya EX. Es un caballero muy útil, puede encajar en cualquier alineación, vamos a hablar sobre sus habilidades y sobre sus sinergias y créeme que no te vas a arrepentir de montar este personaje de inicio y de darle cariño con tus recursos. Pero antes de nada, déjame tu poderosísimo like, suscríbete al canal y activa la campanita si quieres saber todo sobre el inicio de este maravilloso título que vamos a estar prestándole atención en el canal. Y sin más, te voy a desvelar qué revisión de caballero vamos a hacer. No es ni más ni menos que de la preciosísima Saori Kido. Es la healer por excelencia dentro del juego, es un personaje que nos puede aportar muchísimo y yo cometí el error de no darle mis recursos al principio, pero esto en la salida global, ay amigo, esto no me va a pasar. Vamos a hablar un poquito de este personaje, de alineaciones en las cuales puede encajar y qué va a hacer dentro de una batalla. Lo primero, como siempre, pues vamos a darle una vista a sus detalles. Nos dice que es un soporte de apoyo, curación, de debuffs a los enemigos, hace un poquito de todo. Es herramienta multiusos esta Saori Kido. Nos da buffs, debuffs, curación, apoyo, todo para que nuestra alineación sea una alineación muy completita. Es un personaje que está en la segunda línea, es de back row. Si quieres saber un poquito más sobre cómo montar alineaciones, tengo un vídeo en el canal que te cuento todo sobre qué estrategia seguir a la hora de hacer tus alineaciones competitivas. En cuanto al daño, nos va a hacer ese daño mental, ese daño cósmico, no sé cómo lo llegarán a traducir en la versión global. Tenemos el daño físico, el daño mental, daño mágico, no sé, ya os digo qué traducción harán al final, pero bueno, nos va a hacer un daño mental, dice aquí. Tampoco se va a centrar en el daño Saori, no te vuelvas loco en este sentido, y pertenece a la facción del santuario. Dentro de las facciones que habrá, está en la del santuario, como no podía ser de otra manera. Saori es una soporte pura y muy estratégica, especializada en curar, en revivir, en potenciar el ataque de los aliados, los de tipo santuario obviamente. No es que inflija grandes cantidades de daño, pero su control del ritmo de combate y su capacidad para revertir situaciones críticas la convierte en uno de los mejores soportes de todo el juego. Siguiendo con este repaso al personaje, aquí podemos ver cómo sería el esquileado de nuestra Saori Kido. Yo tengo el personaje con 3 estrellas, es decir, le he metido una copia más que ha desbloqueado todas sus habilidades y a partir de aquí nos iría mejorando la bendición de Atena y la luz de la curación. Luego iríamos con el Excalibur Blessing, el camino a la victoria. Con 6 estrellas mejoraríamos el Athena's Grace y el Healing Light de nuevo. Y por último, con 7 estrellas, el Athena's Prayer y el Path to Victory serían las últimas habilidades que nos subiría. ¿Cómo mejorar a este personaje? Bueno, noticias buenas, noticias malas respecto a esto. Vamos a poder conseguir al personaje, creo que nos lo dan, no sé si es el primer personaje, de los primeros personajes que te dan dentro del juego, si no recuerdo mal. Luego, a la hora de subir habilidades en los diferentes pools, va a estar en unos sí y en otros no. En los limitados, que sabéis que aparecen personajes un poco distintos, sí va a estar Saori Kido con un 2.14 dentro de los SR. En el estándar, que sería lo favorable hacia nosotros para poder subirla de manera muy rápida, no va a estar. Aquí veis que no está nuestra Saori Kido. Sí que está en el Wish Recruitment, el de los deseos. Tengo también un vídeo en el canal que te habla un poco de los pools. Aquí vamos a tener a Saori Kido con un 1.66 respecto a ese 15 de los SR. Y en el de la amistad, buenas noticias porque también está Saori Kido dentro de ese 13.5 que tenemos de que nos haga un SR. Va a estar con 1.35 Saori Kido. Así que 3 pools donde al principio vamos a encontrar a Saori Kido y el estándar, que es donde la gente quizá más tire, no va a estar. Vamos a tener que conseguir copias por otras vías. Vamos a ver si sale algún evento en el que nosotros podamos conseguir sus dupes, porque la verdad es que sería extraordinario poder levelear al personaje. Bueno, lo vamos a poder utilizar
con unas skills bajitas, quizá no va a hacer tanto, pero nos podría resultar útil. Tema de promoción, vamos a necesitar estos elementos que se encuentran en el modo historia, no vamos a tener mucha dificultad en ese sentido, y en el tema de bonus al principio vamos a tener el de Seiya aplicado con un 1% de vida sumada y un 1% de ataque, y el tema de tener a los caballeros también amigos suyos nos va a sumar 4% de vida, 4% de ataque. La verdad es que este sentido de los bonos va a ser facilito. Luego vamos a necesitar a mayores otros. Tenemos aquí a Sura, tenemos a otros personajes que le van a sumar, pero con el paso del tiempo iremos completando. Si vamos a lo que son propiamente sus habilidades, que es lo que más nos interesa, en el ataque básico, que se llama este Staff of Victory, Saori va a canalizar su energía a través del báculo de la victoria, infligiendo un 50% de daño de su ataque mental al enemigo más cercano. No escala en principio ni sube de nivel, es un daño simbólico, mantiene la actividad en turnos sin habilidades activas. Bueno, la verdad es que tampoco es daño leve, normalito, no es su foco y sí sirve pues para ir bajando un poquito la vida de los rivales. No te esperes que Saori te vaya a matar a nadie. Si nos vamos al Ultimate Skill, la habilidad que se puede lanzar una vez que nosotros carguemos toda la energía en una batalla, es el Athena's Prayer, que hemos comentado antes, que tiene como función curar. Dice que Saori reza a Atenea y cura rápidamente a 3 aliados con el menor porcentaje de vida máximo, restaurando la vida equivalente al 80% de su ataque. De ahí que le estén subiendo el ataque con los diferentes bonos. Un 80% del ataque de Saori, que no es mala tampoco. También de ahí se explica que Saori en el tema de las alineaciones esté en el back, y ya sabéis que los personajes que están en el back en los diferentes pabellones van a recibir más ataque. Permitidme que haga esto porque lo comenté en otro vídeo y quizá no quedó muy claro, por si acaso no quedó muy claro. Aquí en el Holy Spirit, los caballeros que están en el back reciben normalmente mucho más ataque que otros que están en el frente o en el medio, y Saori precisamente agradecería esa suma de ataque para curar más. Esa sería un poco la explicación, no para pegar más, que no es su función, sino para curar más, porque cura en base a su ataque. En el nivel 2 cura el 90% del ataque, en el nivel 3 cura el 100% de su ataque. Ultimate de curación masiva en área, una de las más eficientes del rango sin duda SR, sin tiempo de casteo excesivo, por lo que he podido ver, ideal para contrarrestar daño en oleadas de los enemigos. Sinergiza muy bien con personajes tanque o de aguante como Shiryu o Aldebarán, por eso en el vídeo en el que te hablé de las mejores alineaciones de inicio, pues casa excelentemente con estos dos personajes. Vete a ver ese vídeo si todavía no lo has visto. Curación basada en el ataque, requiere equipamiento orientado en este ataque, por supuesto meterle vida y defensitas. Actúa como un reset de vida en batallas largas, por eso es tan bueno. Nos vamos a las actividades cíclicas, esas que se castean con el paso de los segundos. Tenemos este Excalibur Blessing, que va a ser la primera en este sentido. Dice que es un buff y nos va a proporcionar ese buff de manera individual. Cuando Saori hace esta habilidad cíclica, bendice al caballero con más rage, dice, con el mayor porcentaje de rage. Luego te voy a contar un poquito qué es esto. En un 15%, aumentándole el ataque en un 15% durante 10 segundos. Es una buena cantidad de segundos. En el nivel 2 el ataque se va a incrementar en un 20%, y en el nivel 3 el ataque se va a ver aumentado en un 25%. En cuanto al rage, lo voy a poner. En cuanto a ver dónde está aquí, el rage del que habla, según he entendido yo, es como la barrita esta secundaria, que tiene color más oscuro, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, que se llena según las acciones de combate, ¿no? Atacar, recibir daño, curar, contraatacar, aplicar estados. Cada caballero tiene una forma distinta de generar y consumir este rage. No sé si lo traducirán o lo dejarán así, rabia, yo qué sé, no sé qué harán con ello. Lo que le da a los caballeros esa personalidad propia dentro del combate y que nosotros podemos hacer de manera
que suba con este caballero, por ejemplo, con Saori. Las funciones de este Rage, habilitar las habilidades especiales o las definitivas, por ejemplo. No se puede castear el Ultimate hasta generar una cantidad concreta de Rage. Puede mejorar las estadísticas temporales, desencadena transformaciones o modos, por ejemplo. Hemos visto que hay algunos personajes que cambian su estilo de combate o ganan acceso a habilidades adicionales cuando alcanzan cierto umbral. En el modo divino, modo berserker, estoy hablando un poco de memoria, pero creo que he visto algunos personajes así. Y algunas habilidades de soporte o de control influyen directamente en la Rage, ¿no? En subirla, en drenarla, en bloquearla, en todo esto. ¿Cómo se obtiene? Por lo que he estado investigando, pues no lo sé si se suma más al atacar, un poco menos al ser golpeado y un poco menos por ser curado por aliados o por usar las habilidades estas cíclicas. Con el tema de si tienen críticos o tal, se puede llegar a subir también, pero bueno, no he encontrado tampoco una explicación así como muy concreta. Pero yo creo que más o menos quedaría explicado, queda más o menos claro que sería este Rage. Si nos vamos a otra de las habilidades cíclicas, estamos en esta que se llama Athena's Grace, que sería la segunda habilidad cíclica, también de curación y de tipo individual. Dice que Saori cura al aliado con el menor porcentaje de vida y va a restaurar rápidamente un 80% de su ataque en vida. Saori incrementa el ataque para el salto con la mayor rabia. En el Ultimate, a los 3 con la menor vida les va a recuperar un porcentaje de salud. Y veis que aquí vuelve a hacer algo parecido. Cura al aliado con la menor cantidad de vida, solo a 1 esta vez, en un 80%. Interesante nivel 2, que cura el 90% del ataque y además le va a limpiar de todos los debuffs que tenga y los efectos negativos. Y en el nivel 3 va a curar hasta el 100% del ataque que tenga Saori. Impresionante, es como el Ultimate en versión mini, por así decirlo, ¿no? Nos va a curar a 1 en vez de a varios. Es una habilidad central de Saori, cura puntualmente, pero con efecto de purificación, eliminando venenos, quemaduras o ralentizaciones, estos efectos negativos. Le convierte en un counter natural de los debuffers, como Máscara, como Afrodita, como Milo, como otros, como el equipo de quemadura, ¿no? De Iki, el oscuro y el normal, que también ponen quemaduras. Bueno, bastante interesante, porque te va a limpiar. Siempre que lo tengas claro, a nivel 2 estamos hablando, Prioriza siempre al aliado con menor porcentaje de vida, no al más dañado, por así decirlo, ¿no? Y su habilidad de limpiar estados es muy útil. En PvP, en PvE, en cualquier modo de juego, esto es muy, muy, muy interesante. Nos vamos al Healing Light, es la habilidad pasiva. AT significa habilidad pasiva, recordad, esto ya lo hemos explicado. Y vamos a ver que es un tipo buff, también individual, y que puede llegar a revivir. Ojito, Dice que cuando un aliado muere en el campo de batalla, Saori invoca esa luz sanadora para revivir. Para intentar revivirlo, al menos. Aquí pone para revivirlo. Yo añadiría para intentar revivirlo. Es un matiz creo que bastante importante. Dice que tiene un 15% de probabilidad de revivir a un aliado aleatorio, restaurando un 40% de su vida máxima. Por eso os decía que lo va a intentar revivir, no es que sea un 100%, tiene un 15% de chance de revivir a un caballero aliado aleatorio con ese 40% de vida máxima. Esto no aplica a criaturas invocadas, ¿no? Como por ejemplo las del Pope, solo a personajes como tal. A nivel 2 la probabilidad es del 25 y va a curar un 45% de su vida, y a nivel 3 es el 35. Ojito, que a nivel 3 sigue siendo algo escasita esta habilidad, y la vida que recuperaría sería del 50. Además, Athena en este nivel 3 obtiene invencibilidad temporal al lanzar la habilidad. Cuando un santo es invencible, no puede tomar daño y es inmune a los efectos de control.
¿no? Ojito que bastante interesante este set de habilidades que vamos viendo. Esta pasiva muy rica, pero con una probabilidad bajita. Puede revivir a cualquier aliado. No tiene por qué ser el último, ni el mejor, ni nada de eso. Ideal para compos a largo plazo y PvE de resistencia, pero mejora obviamente drásticamente al nivel 3. Pasar del 15 al 35, más del doble, y aún así seguiría siendo... Pero bueno, ahí está, Te garantizas de que una pelea a largo plazo pues siempre te va a revivir, yo creo, a uno, ¿no? Si ella vive, resiste, pues es bastante interesante que te vaya a revivir a alguno de los, si se mueren 4, pues que vaya a aparecer alguno en el campo de batalla casi seguro. Y me quedaría solo el Path to Victory, técnica de apertura, dice aquí, este tipo de técnica de apertura, que se va a aplicar al inicio de la batalla. Vamos a ver un poquito cómo funcionaría. Es un tipo de buff, dice que al entrar al campo de batalla, esto como la Athena de la Awakening Gods, ¿no? Saori aumenta el ataque de todo, digo el de que cuando entra que formaba ese campo, ¿no? No comparando la habilidad. Dice que al entrar al campo de batalla, Saori aumenta el ataque de todos los santos del santuario, de todos sus aliados del santuario, en un 4%. Simplemente por estar presente, es una opener. Cuando entra al campo de batalla, Saori va a hacer ese campo de la victoria, abre ese campo de la victoria para incrementar el ataque de los compañeros de santuario en un 4%. A nivel 2 lo aumentaría en un 6%, y a nivel 3 dice que el aumento del ataque es del 8% y ganan una probabilidad de crítico aumentada durante 10 segundos. O sea, durante esos 10 primeros segundos el critical rate se va a ver aumentado también en un pequeño porcentaje, con lo cual vamos a conectar más rápido esos críticos, va a aumentar más rápido nuestra rates, vamos a poder castear habilidades de manera más rápida. En principio sería para eso. Es un buff pasivo inicial muy potente, la verdad, en equipos de santos del santuario, de caballeros del santuario. Si no, no tendría sentido, es que no tendría sinergia. Por eso os digo que muchas veces el empastar las alineaciones tiene que ver con leer las habilidades y con saber un poquito cómo funcionan. Mejora todo el potencial ofensivo del grupo desde el inicio de la pelea, pero bueno, en un periodo corto el tema del crítico, el tema ya del ataque, pues sí que sería más a largo plazo. Buff global que no requiere una activación especial, no depende de nada en concreto, de que se desarrolle dentro de la batalla. En equipos mixtos no te funcionaría, con lo cual mucho cuidadito con poner a Saori fuera de un equipo del santuario. Y muy útil para abrir con ventaja de daño, a veces en la arena, en el PvE, en algunos lugares donde queremos marcar territorio, o a veces también no tenemos un tiempo límite para marcar un buen registro de daño, pues llevar a Saori con los caballeros del santuario nos aportaría esa gran capacidad de hacer daño a mayores, y más si tenemos un tiempo límite. Resumen de nuestra queridísima Saori Kido. Curandera, tanto individual como masiva, limpieza de estados, buffer, incrementa el ataque a los DPS, sobre todo del santuario, no cometas el error de ponerlo en otras alineaciones. Revividora de tipo pasivo, porque tiene la posibilidad de revivir aliados y mantenerse ella misma con ese estado bastante interesante de invencibilidad. Con lo cual, si analizamos su valoración dentro del meta a la hora del early game, no te voy a hablar más del mid game ni del late game porque eso Dios dirá. Yo creo que es excelente sustain más buff. Para la arena es súper útil contra equipos de control, equipos de camadura, ya que limpia estados. Con el santuario tiene una sinergia brutal y no tiene mucha dificultad de uso. Siempre y cuando cumplas las condiciones que te estoy contando, pues no vas a tener ningún problema en que vaya como tiene que ir. Una diosa del sustain, no gana combates, no esperes que te gane ningún combate, sino que la idea es que mantenga vivos a todos los que sí que pueden hacerlo, ¿no? Esa sería un poco la idea y general del personaje, y te voy a mostrar ahora cómo podrías formar una alineación de partida bastante interesante con esta Saori Kido. Te voy a dar una idea con los personajes que yo tengo, que son los que la mayoría de las cuentas van a tener al principio. No te puedo hablar de más allá porque no tengo
más personajes que los que vas a tener tú en las 2-3 primeras semanas, por eso te digo que más pensado en el early, luego ya iremos analizando un poco los cambios, y te recomendaré, vamos a hacer como siempre un limpiado de alineación para que vayamos viendo las sinergias con la idea de centrarlo en Saori. Vamos a poner a Saori, que se nos va a ir aquí atrás. Recordad, los que van aquí atrás tienen más buffs de ataque, pero en este caso Saori cura en relación con el ataque, por eso se nos va aquí atrás, además está así un poquito más protegida, entre comillas. Luego yo siempre te recomiendo que mezcles personajes de las distintas categorías, de ataque, de control, un poquito de tanqueo. Vamos a ponernos aquí al Aldebarán en línea de frente, que nos va a bloquear muchísimo daño. Si lo mezclamos con Mu, además vamos a tener este potenciador de los Golden Friends con un escudito a mayores, y Mu también va a hacer daño, va a protegernos. Aquí tendríamos una línea ya bastante sólida de empuje, de escuditos y de daño y de sustain. Y ahora nos iríamos a buscar tema daños. Podríamos tener varias opciones. Aquí podemos irnos por más control con Camus Yoga. Este sería como una más controladora, más a largo plazo. Quizá esto sería más para aguantar, para tanquear e ir quitando vida poquito a poquito, molesta para el rival. Podríamos combinarlo con el Pope también para tener ese mismo sentido. Podemos hacer un mix de medio control con, por ejemplo, poner aquí a Camus fuera Yoga y poner al Pope, o mezclar más daño con Piscis y 2 de control. Esto ya un poquito como vosotros veáis, pero una que puede llegar a funcionar es poner, por ejemplo, a Piscis también detrás, y podríamos poner a Siryu para esa línea frontal, hacerla como un bloque sólido. Pero ya os digo que entrarían otras opciones. Aquí fuera podríamos poner a Milo para ese combo skill que nos potencie un poquito, o ya os digo que podríamos hacer quizá una alineación sin Piscis. Vamos a poner, por ejemplo, más tipo hielo con... Ay, voy a quitar aquí a Camus, perdón. Vamos a quitar a... Podemos quitar a Mu, por ejemplo, y podemos poner a Camus, que tenemos este combo de Aurora Execution, y fuera podemos poner de soporte, pues mirad la cantidad de personajes que podríamos poner que nos van a dar stats. Seguimos manteniendo stats con Aldebarán. Podemos hacer muchas combinaciones, podemos quitar el equipo hielo de aquí, podemos quitar a Mu, podemos poner un Mu, podemos irnos con el Pope, por ejemplo, si os mola, y luego fuera vamos a poder poner a Milo. Bueno, tenemos algunas opciones, dependiendo de vuestro estilo de juego, que nos vayan a dar beneficios. A mí me gusta el tema de poner esta alineación, me parece bastante interesante. Tenemos un poco de todo, tenemos a Siryu como guerrero y a Aldebarán como tanque en primera fila. Nos va a hacer una buena cantidad de daño, tiene empuje, este va a tanquear un montón y va a ir haciendo su labor. Mu con los escuditos protegiendo y haciendo daño real. Piscis, que va a ir drenando vida con sus rosas, y Saori con esa cureta. La verdad es que si tenemos el personaje subido puede ser una alineación muy interesante de partida. Ya sabéis que os he enseñado en el vídeo de las alineaciones que tenemos otras opciones un poco más tech, un poco más particulares, que es poner aquí a reunir a los amigos, que van a tener una sinergia brutal entre ellos. Va a ir sumando muchos stats esta alineación. Con Iki sería la otra idea, ¿no? Poner aquí fuera a Iki y tenemos ese pedazo de combo, y aparte con estar todos los personajes nos va a hacer el Pegasus Forever este, que nos va a potenciar muchísimo todas las estadísticas de todos los personajes que estén en el campo de batalla. Bueno, sería otra idea interesantona. Podemos hacer un equipo quemadura y tal, pero bueno, siempre pensad el tema de Caballeros del Santuario, que tengan sinergia y que mezclen daño con protección, con control un poquito, porque así es como se van a ganar las batallas en este juego. Pues hasta aquí la review de este personaje de Saori. Hay que tener muy en cuenta a nuestra queridísima Saori Kido, porque te va a dar alegrías, créeme que sí. Si te ha gustado esta review, házmelo saber, déjamelo en la cajita de los comentarios.
tu poderosísimo like lo valoro un montón. Cualquier cosa la contesto en los comentarios. Y muchísimas gracias por tu atención. Ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!